El tema de hoy le hemos titulado "Hay de lo que a lo malo dicen bueno". Hoy día estaríamos hablando entonces de este tema que es bastante importante en el día de hoy porque eh, con el llamado relativismo, la preocupación de la iglesia ha aumentado con este tema porque hoy en día se escucha mucho de gente que dice estar a favor de cierta cosa que para él es buena, y ellos dicen respetar la opinión de los demás, y que lo que ellos consideran bueno para los demás tal vez sea malo, y ellos como lo respetan, entonces quedan tranquilos. Ese es el llamado relativismo. Pero resulta que el relativismo moral para Dios no existe. Dios estipula una cosa como mala y es mala, y lo que Él estipula que es bueno es bueno. Aquí no importa la opinión de la persona que está hablando, de que yo creo, que yo pienso, que tal vez no. Aquí es lo que Dios dice con respecto a su palabra, y esto es lo que toca relación con los hijos de Dios. La gente del mundo siempre puede hacer lo que se les venga en gana, lo que ellos crean, lo que ellos piensen, lo que hagan o deshagan. Estamos tomando en cuenta este estudio es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen un padre, y como buenos hijos tienen que hacer caso de lo que su padre dice. Por eso que es importante este tema, porque hoy en día hay muchos que dicen ser hijos de Dios y no hacen caso de lo que Dios dice. Recordemos el pasaje donde el Señor Jesucristo dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Cuando el Señor le dice esto a la gente, de que no le sirve de nada decir que Jesús es su Señor si esa persona no hace caso de lo que Jesús enseña en su palabra, que es la Biblia. Entonces, hoy en día estamos llenos de ese tipo de gente que dice ser, pero no hace lo que debería hacer por lo que dice. O sea, suena un poco extraño, pero en palabras más sencillas sería que no puedes decir que tú sigues a alguien si no haces caso de lo que ese alguien dejó dicho que había que hacer. Entonces nos vamos hoy día a hablar ese tema. Mucha gente que dice a las cosas que Dios ha declarado malas, ellos las han declarado buenas. Generalmente esto pasa con la gente del mundo, los distintos países, las distintas políticas que se han estado tomando últimamente en lo que respecta a las leyes que a veces son morales, y han estado sacando, por ejemplo, cosas que son tan obvias y las han estado declarando buenas o normales, como por ejemplo el casamiento homosexual, que todo el mundo sabe que no es normal, pero como la ley dice que ahora no se le puede decir eso, todo el mundo piensa en eso, pero en el fondo de su corazón sabe que es malo y que no es normal para nada. Bueno, las leyes de los distintos países han estado cambiando esto y lo han estado poniendo como algo bueno. De hecho, ya hay matrimonio homosexual en varios países del mundo, y así va a seguir hasta la llegada del anticristo. Entonces vamos a tomar el tema y nos vamos a ir al libro de Isaías capítulo 5, verso 20 al 26. Bien, dice entonces Isaías capítulo 5, verso 20 al 26. Dice así el Señor en su palabra, en el nombre de Jesús: hay de lo que lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió su furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió
y se entenebrecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a las naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Este pasaje que hemos leído ya en el libro de Isaías, estamos hablando de hace 750 años antes de Cristo aproximadamente, y podemos ver aquí que el Señor una vez más ha tenido que entrar a castigar al pueblo de Israel porque éste ha caído en la desobediencia. Generalmente cuando el Señor optaba por castigar al pueblo porque éste se había salido de su palabra, el Señor prácticamente solamente tenía que dejarlo solo, porque Israel siempre ha estado rodeado de enemigos. Entonces, el Señor simplemente se retira, le retira su ayuda. ¿Mm? Por ejemplo, podemos ver en el capítulo 20, cuando dice en el verso 20, digo, cuanto hay contra los que no hacen las tinieblas distinción entre el justo y lo injusto. ¿Te das cuenta? Ahí está hablando, hay de los que no hacen distinción entre el justo y lo injusto. Hay cosas que son justas y hay cosas que son injustas. Y el que no hace la diferencia entre el justo o lo injusto tiene la mente depravada. Es un inepto para discernir, dice en el griego. La percepción moral entenebrecida es la que cambia lo amargo por dulce. El pecado es amargo, aunque parezca dulce. ¿Te das cuenta? La cosa es clara, el pecado es engañoso. Son muchos los hombres que le llaman bueno a lo que es malo y a lo malo bueno. Por ejemplo, para un borracho, el andar borracho es bueno, aunque conduzca su vehículo en estas condiciones y sea un peligro para los demás, pero para él es bueno. ¿Te das cuenta? No alcanza a discernir la maldad que está haciendo, no solo con él, sino que con la gente a la que puede dañar. De igual forma, el hombre casado, cuando mantiene una relación sexual con otra mujer y le echa la culpa al amor, como dice, me enamoré y la quiero y voy a luchar por este amor, porque el amor es bueno. Pero Dios le llama a esto pecado. ¿Mm? Y a todo lo malo que él, en su sola potestad, ha declarado pecado, es siempre pecado mientras él lo estipule. No existe sobre la tierra un hombre que pueda tener la autoridad legal, moral, ni siquiera eclesiástica para declarar algo que Dios ha declarado malo, bueno. Por este motivo la idolatría, que Dios declaró un pecado malo y vergonzoso en su palabra, aunque un montón de sacerdotes digan y enseñen lo contrario, seguirá siendo malo y pecado. ¿Te das cuenta? Aquí abajo pueden decir todo lo que quieran, pero una vez que tienen que darle cuenta al Señor, se darán cuenta de su error. Desde varios años atrás se puede notar cómo el hombre se ha aprovechado de la pasividad de la mayoría de los seres humanos en lo que tiene directa relación con la evolución de los distintos idiomas, de los distintos léxicos, tanto la creación como la transformación del léxico según pasa el tiempo, como cambian las palabras, por ejemplo, el uso de las palabras. Antes, por ejemplo, al hombre al final de su vida se le llamaba viejo, después se le llamó anciano, pasado un tiempo cambió y se le llamó senescente. Después le pusieron que eran los de la tercera edad y hoy se le llama adulto mayor. Todos los nombres que acabo de nombrar son homólogos digo, y se refiere a una persona de 60 años en adelante, sin dejar de reconocer el hecho de que es bueno que un idioma tenga tantos sinónimos para describir a una persona o una palabra, pero lo malo es que se aprovechan de este constante cambio de palabras para cambiarle el sentido a ciertas cosas que todos saben que son malas, como por ejemplo el suicidio. En algunos países le pusieron el nombre de suicidio asistido, porque la persona que quiere automatarse es asesinada por su médico de cabecera. Hoy el término ha cambiado y se le ha llamado eutanasia. Y al cambiarle el nombre suena distinto, como que le quita el significado real de lo que es un asesinato asistido. El hecho de que es un doctor
y el doctor mata a un hombre que era su paciente. Dios le demandará la sangre de este hombre a ese doctor, y de nada le va a servir decir que fue con autorización del propio paciente, que tenía cáncer y todas las razones que pueden haber tenido, y con la cobertura de la ley del país en el que él vive, que regula esta llamada ley de la eutanasia. Dios le dirá, tú mataste y yo dije no matarás, Éxodo 20:13. Con respecto a eso, ese hombre va a tener que dar cuenta. Dios no va a tomar en cuenta el código legal del país tal o cual. Dios tiene su código legal y con ese código legal es que va a juzgar a la gente. Así que el médico ese está acusado por Dios de homicidio, que es un pecado tremendamente malo. Ahora, si tomamos otro ejemplo, podemos hacer uso del ejemplo, por ejemplo, del aborto, al que se le llama aborto al hecho de interrumpir el embarazo. A veces esto es espontáneo por causas naturales o producto de algún accidente, pero se lee en la Biblia eh, cuando en forma involuntaria esto ocurre. Por ejemplo, igual tenía una pena a la que tenían que ser llevada la persona que era causante de este mal. Por ejemplo, vamos a Éxodo capítulo 21, verso 22, donde dice claramente que si algunos riñeren e hieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiere el marido de la mujer y juzguen los jueces. ¿Te das cuenta? Había que dar cuenta. Naturalmente, si el aborto fuera a propósito, sería más grave, sería ya condenado ya como un accidente y va a tener otra pena que pagar. En el día de hoy, el aborto es legal en varios países y comienza siempre con lo mismo, se le llama aborto quirúrgico. Y para insertar esta ley en la conciencia de la gente, siempre utilizan la misma idea, que es la misma idea inicial para esto, que es que sea practicado por un médico y por el solo hecho de que tal embarazo pone en peligro a la madre o al niño que viene en camino morirá al momento de nacer porque no tiene pulmones o porque no tiene cerebro, en fin, cualquier motivo de eso, que suena muy misericordioso el motivo, pero no todo es como parece. Más adelante, después de que se aprueba esa ley inicial, se empieza a legislar sobre este tema y se agregan otros motivos para cometer este asesinato. Muchos de estos cuales motivos que se van agregando, no toda la gente tiene conciencia de cómo va avanzando la ley. Como por ejemplo, como que la mujer, por ejemplo, puede abortar si su embarazo es por obra de una violación, por ejemplo. Más adelante declaran que la mujer es dueña de su cuerpo, como lo hicieron acá en Estados Unidos, por lo cual ella puede elegir la vida o muerte del niño que lleva en su vientre. Dentro de los 4 meses posteriores, esto aumentó después, con el tiempo, a los 9 meses. Más adelante sacaron otra ley, agregando a esta ley del aborto, que en la que se llega ya al extremo, que esperan que el niño nazca y lo saca el doctor dejando solo la cabeza dentro del vientre, donde procede a enterrar un cuchillo en el cráneo, en la parte baja, luego inyecta en el orificio un líquido que licúa el cerebro. El niño muere, y como tiene la cabeza dentro de la madre, todavía no ha nacido oficialmente. Solo cuando muere, recién es sacado y nace muerto oficialmente. ¿Te das cuenta cómo van jugando con los tecnicismos legales? Hoy existe un documento en Estados Unidos que está a la espera de ser aprobado, en el que la madre podrá decidir si su hijo vive o muere hasta las 24 horas posteriormente después de haber nacido. ¿Te das cuenta? Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo le llama usted a eso? Yo le digo asesinato alevoso. Porque primero empiezan siempre con lo mismo de siempre.
que no es humano, que es un montón de células, entonces ya no es humano, entonces por eso pueden sacarle, ¿entendí? Es para llevar, son explicaciones que ellos usan para poder hacer su voluntad, ¿no? Porque después ya empezaron ya no eran, a los 4 meses ya no es un montoncito de células, a los 4 meses ya se nota que es un ser humano, y lo matan igual, a los 8 meses también, a los 9 también, se nota que es un ser humano, igual lo matan. Y ahora mira cómo está la ley, están esperando nomás que sea aprobada, de que la señora tiene el hijo, y ella puede decidir si vive o muere ese hijo que ya está vivo, que ya está fuera del vientre, hasta las 24 horas después. Es un asesinato, nada más. Te das cuenta cómo empiezan de a poquito y van subiendo la... Nadie toma en cuenta la palabra de Dios. Claro, esto es completamente normal en el mundo, pero lo que da rabia, hermano, es que la gente que se confiesa públicamente que es protestante o evangélico, pero está de acuerdo con este asesinato legal, al que le llaman aborto, y como el término suena muy burdo, ahora ya le cambiaron de nombre, le pusieron pro opción. ¿Te das cuenta? Entonces le sacan todo el significado que tiene la palabra aborto. Todo el mundo sabe, los que están a favor y los que están en contra, todo el mundo sabe que aborto implica matar a un niño. Pero al cambiarle pro opción ya suena más liviano. ¿Te das cuenta? Entonces las nuevas generaciones ya no van a escuchar la palabra aborto, están escuchando la palabra pro opción, lo que le hace más fácil elegir porque lo dan como una opción nomás, tan simple como eso. Un ejemplo de esto, hermano, que venía diciendo yo, de que gente que dice ser eh, evangélica, protestante, seguidor de Jesús, que asista a una congregación, a una iglesia, y, y está de acuerdo con este aborto que nosotros hemos hablado, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si, llega a dar vergüenza. Por ejemplo, hoy la conocida Hillary Clinton y su esposo Bill Clinton, ambos se confiesan protestantes, de hecho son bautistas, son evangélicos, pero yo creo que solamente de nombre, de la boca para afuera nomás, porque Hillary Clinton, en su campaña para ser senadora, admitió ser ella pro opción, o sea, ella está a favor del aborto. ¿Te das cuenta entonces cómo puede ser una persona que esté de acuerdo con el aborto? Y ya hemos hablado de qué tipo de aborto estamos hablando. Ahora, el esposo, Bill, siendo presidente, aprobó una ley por medio de un decreto presidencial en su tiempo en que él estaba en el cargo, para que una niña de solo 11 años pudiera realizarse un aborto sin la necesidad de la aprobación de sus padres. ¿Cómo puede llamarse evangélico este hombre? Y no solo esto, hay más. Su esposa, la Hillary, está plenamente de acuerdo con el aborto de nacimiento parcial. Este es el que describí hace un momento atrás, siempre y cuando la vida de la madre esté en peligro. Los procedimientos de este aborto de nacimiento parcial son así, los repito nuevamente. El niño está en el vientre, puede nacer sin problema, pero el doctor lo saca de la madre dejando la cabeza del bebé en el interior de la madre, luego con una hipodérmica la entierra en la parte baja de la cabeza y le extrae la masa encefálica, es decir, el cerebro, y el niño muere. Y recién entonces lo saca de la madre, y esto es un asesinato algozo en contra de un inocente, y ellos le llaman aborto de nacimiento parcial. Aborto en que la señora Hillary Clinton está completamente de acuerdo, igual que su marido. Y dicen que son cristianos, son seguidores de Jesús. Si nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 23, verso 7, dice: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Esto es exactamente lo que la señora Hillary y su marido Clinton están haciendo. No se están alejando de palabra de mentira porque están mintiendo a todo el mundo, porque ellos dicen que son seguidores de Jesucristo y hacen exactamente lo contrario que él manda.
Y dice, no matarás al inocente y justo. Esto no solamente encierra un aborto, sino también a personas ya salidas, nacidas, personas justas, personas inocentes, como niños de 12 años, 10 años, ¿entienden? Y el Señor dice, yo no voy a justificar al impío. El que hace eso es un impío. No importa que se diga seguidor de Jesucristo. Si lo practica y lo hace, es un impío. Palabras de mentira son todos esos términos que inventan para asesinar a gusto en Estados Unidos, por ejemplo. Un embarazo avanzado, para no decir un embarazo de 6 meses en adelante, puede ser abortado aludiendo a la salud de la madre. Cuando en la Cámara de Representantes quería eliminar esta ley de aborto de nacimiento parcial, la señora Hillary Clinton y su esposo Bill Clinton se opusieron a eliminar esta ley. Si fueran ateos, no me extrañaría, pero dicen ser seguidores de Jesucristo. Son unos caraduras. Estos son lobos vestidos de oveja, hermano. ¿Ah? Son igual e idénticos a aquellos que en el antiguo tiempo sacrificaban a los niños al rey Moloch. Es la misma cosa. Bien, vamos al libro de Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, verso 17. Mira lo que dice acá. Dicen, e hicieron pasar sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron a adivinación, agorero, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Aparte de la señora Hillary, aparte de ser eh, copartícipe de estos asesinatos, a lo que ella llama aborto, esta señora también consulta divinos y agoreros, así que yo de cristiana no le veo nada. Hay de lo que cambian las palabras e inventan nuevas palabras para referirse a cosas y hechos que Dios ha declarado malo, para asesinar, para practicar desviaciones sexuales, para consumir cosas malas y de este modo encubrir el mal que hacen a sí mismos o a los demás. Pero no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues sea como le llames al mal, seguirá siendo malo. Y esto ya como lo hemos leído en Isaías 5:20, donde el Señor dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo dulce por amargo. Ay de ellos, cuando Dios dice ay, hermano, hay que temblar. Porque si Dios dice ay es porque es un castigo grande el que viene. La señora Clinton y su esposo Bill supuestamente son cristianos, no lo sé, pero sus frutos, los que dejan bien, no los dejan bien parados, porque veo homicidio y están de acuerdo con matar a un inocente y lo llaman bueno. ¿Te das cuenta? Y nosotros tenemos que, como cristianos, tenemos que saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que Dios dice que es bueno y lo que es malo. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, verso 18, donde dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto nos queda claro, porque cuando vemos una persona como esta pareja, que dice ser seguidora del Señor, y vamos a los hechos, a sus frutos, a lo que ellos dan, nos recordemos las palabras del Señor Jesús, cuando dijo que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, la hechicería, y todo lo malo sale del corazón del hombre. Ahí el Señor se está refiriendo al corazón, al centro de donde está nuestro ser, es decir, nuestra mente. De la mente sale todo eso. Y vemos que estas dos personas que hemos nombrado, de su corazón solo sale frutos malos, solo sale el mal. Entonces no pueden ser hijos de Dios. Es fácil darse cuenta quién es verdaderamente un seguidor de Jesús, porque Él enseñó que el árbol bueno tiene que dar frutos buenos. ¿Ah? Y los frutos que están dando estas dos personas, estos dos políticos, no son nada buenos.
Vamos a Mateo capítulo 7, verso 17, es donde podemos ver esto que el Señor dijo. Dijo el Señor, y así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Te das cuenta? El buen hombre que vive el Evangelio de Jesús saca de su corazón, de su mente, buenas cosas que están en conformidad con lo que Dios dice en su palabra, que hay que seguir. Mateo 12:35. Vamos a Mateo 12:35 y dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Te das cuenta? Porque el que saca de su mente solo malas cosas es porque es malo. No ha dado frutos como los que Dios pide. Hay muchos de estos que se llaman seguidores de Jesús, pero no hacen lo que Jesús manda. Estos son los sensuales, que no tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Y la Biblia habla de ellos. Vamos al libro de Judas, al capítulo 1, en el capítulo 1, verso 19. Mira, aquí dice el Señor, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces dice que causan divisiones, claro, porque dividen el cuerpo, se meten entre medio del cuerpo y después empiezan a probar cosas que Dios no aprueba y se va dividiendo la iglesia. Como no hay Espíritu Santo dentro de estas personas, se guían por su sensualidad, ¿ah? Los manda el cuerpo. Asisten a una iglesia determinada, pero solamente practican una religión. Es decir, hacen un montón de cosas en el nombre de Dios y para Dios, pero no son las cosas que Dios manda que el hombre practique en su vida diaria. O como por ejemplo en la adoración a Dios. Por lo que su actuar se vuelve una ofensa diaria y continua en contra de Dios. Son muchos y en muchas partes del mundo los que están caídos en esta forma de actuar delante de Dios, practicando una religión muerta, hueca, estéril, mundana y tarde o temprano satánica. Este actuar, querido hermano, es propio del maligno, que acostumbra a cambiarle el sentido a las cosas, a las palabras y las formas sagazmente. Un ejemplo de esto es la famosa e hipócrita frase que tienen los llamados ecuménicos cuando dicen no miremos lo que nos separa, miremos lo que nos une. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre tú vas a encontrar gente que no es del Señor, que va a hacer cosas que son normales y que son correctas. Entonces, aquí este hombre te está diciendo con esa frasecita que tú mires solamente las cosas correctas que el hombre hace y no las malas. Y así te puedes unir a él y todo lo demás. Pero eso no puede ser, ¿Mm? O sea, no importa que mi vecino adore a Satanás, por ejemplo, porque él es un buen padre, da limosna, cuando hablamos nunca insulta a Jesús. Por eso yo miro lo que nos une. Él es buen padre, como yo. Y no insulta a Jesús, como yo. Y da limosna, como yo. Por eso me puedo unir a él. No, pues, la palabra de Dios es clara. No le digas bienvenida a una persona que no practica el Evangelio de Jesucristo. Vamos a Juan, segunda de Juan, capítulo 1, verso 10. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 10, donde dice claramente, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Más adelante dice que si le dices bienvenido, tú participas de las malas obras de esa persona. ¿Verdad? ¿Te das cuenta entonces? Entonces tú no puedes participar con un católico, por ejemplo, en una ceremonia católica, porque tú sabes que lo que están haciendo es adorando al demonio, porque adoran ídolos, tienen imágenes y estatuas que Dios prohíbe, y tienen un montón de gente muerta a la que le elevan oraciones. Tú sabes que eso es malo. No te puedes unir en una ceremonia de ese tipo,
puedes juntarte con uno de esos católicos para poder llevarle la palabra de Dios, pero no puedes hacer lo que él hace. Así como te juntas con un drogadicto y tú no te ponías a drogar. ¿Mm? No caes en la drogadicción porque sabes que es mala, ¿cierto? Al contrario, tú le llevas una palabra de aliento para que él pueda salir de la drogadicción y no que siga metido en eso. La idolatría es exactamente lo mismo. No te puedes tú meter a participar de ellos, de la idolatría. Tienes que ayudarle a salir de la idolatría, pero no participar de ellos. No puedes decir una cosa y hacer lo contrario de lo que dices, porque eso se llama hipocresía. Y a Jesús no le agrada para nada esa conducta, y recuerde bien que se lo dijo a los fariseos, claramente. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, verso 51, creo. Sí, exactamente. Capítulo 24, verso 51, sí. Dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, el futuro de los hipócritas es estar en un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros sabemos dónde queda ese lugar. ¿Ya? Ahora, no estoy hablando de un pecado en particular que cualquier hermano puede cometer, porque nosotros somos seres humanos y caemos también en el pecado. Me refiero a algo más grave, porque cuando una persona cae en pecado, uno se da cuenta, le pide perdón al Señor, el Señor le perdona. ¿Te das cuenta? Sino que al hacer del pecado una práctica, eso te hace caer de la gracia, porque no te deja caminar, no te deja ser regenerado, lo que da por resultado que no das fruto y no naces de nuevo, por lo que no podrás entrar en el reino de los cielos, porque el Señor dijo que había que nacer de nuevo primero para entrar al reino de los cielos. Y claramente esta gente vive en un constante pecado porque está tomando algo que es malo y lo piensa como bueno y lo practica y lo defiende y está luchando contra Dios. Hace mucho tiempo que dejó de ser un seguidor de Jesucristo, si es que alguna vez lo fue. ¿Te das cuenta? Muchos son los que alguna vez fueron grandes evangelistas incluso, pero de una u otra forma se vendieron al Vaticano y hoy predican el ecumenismo o, como lo llaman ahora, la unión interreligiosa. ¿Eh? Son muchos, hermanos, lamentablemente. Yo uso este ejemplo de este matrimonio porque es muy conocido en el mundo y no es porque les tenga mala ni nada, simplemente porque eh, su actuar es una forma muy clara de ver eh, a los sensuales, porque todavía hay mucha gente en el pueblo de Dios que cuando se le habla de los sensuales no discierne bien, no entiende bien a qué se refiere la cosa, entonces están un poquito distraídos. Un sensual es como estas personas que acabo de nombrar, que son personas muy nobles para el mundo, tienen altos cargos políticos, supuestamente una moral alta. No estoy hablando de Bill Clinton de que haya caído en pecado de adulterio, porque cualquier hombre puede caer en adulterio. Estoy hablando de algo más grave que ese adulterio que Bill Clinton cometió, porque hasta él se dio cuenta que eso era pecado. ¿Te das cuenta? Entonces de repente, pero, pero la enseñanza, lo que ellos creen, o sea, decir que son de Jesucristo y aprobar una ley de aborto, de asesinato, de lo que de la forma de que se forman, de qué se trata el aborto, es más claro que mirar el agua. Entonces ellos están eh, llamándole a lo bueno, le están llamando malo, y a lo malo le están llamando bueno. O sea, lo que Dios dice es malo y lo que el hombre dice es bueno. No puede ser así. Es al revés. Lo que Dios dice es bueno. Lo que el hombre dice es malo porque el hombre tiene un corazón engañoso. ¿Te das cuenta? Sea por la política, sea por lo que quieren ganar, sea por los votos, lo que sea. No importa el motivo por los cuales ellos tengan para aprobar una ley de aborto. No importa. Mientras lo estén aprobando, están siendo copartícipes del asesinato de todos esos niños que nacen. Ahora,
el objeto del maligno es el mismo de siempre, apartar a la gente de Dios. ¿M? Y usará cualquier forma, y una de ellas es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, y esto va a seguir conforme más se acerque el momento del arrebatamiento. Se va a hacer más evidente el uso y la práctica de esta táctica que tiene el maligno, de promulgar cosas que son malas como buenas. Por ejemplo, la homosexualidad, que ya está aceptada en el mundo como algo bueno, algo normal, que dos hombres se casen o que dos mujeres se casen. Aunque la gran mayoría de la gente sabe en el fondo de su corazón que eso no es normal y no es bueno delante de Dios. Pero la gente que está en los poderes políticos, la gente que está en los poderes legislativos de cada país, van a tener que darle cuenta a Dios por haber aprobado esa basura. ¿Te das cuenta? Ahora, toda esta información que acabo de dar yo con respecto al matrimonio Clinton, tanto la Hillary Clinton como su esposo, eh, la saqué de una carta pública de Darwin A. Ureña en el sitio web de esta persona, y de ahí saqué esa información con respecto a estas dos personas, tanto a las leyes y al actuar que ellos tienen en la política nacional e internacional. Bueno, hermano, hemos hablado de este tema que es bastante interesante. Es un tema un tanto encubierto. Si tú no piensas mucho en esto, pasa casi desapercibido, pero si te das cuenta, te das el momento de ir viendo cómo va actuando tanto la política nacional e internacional y las leyes, cómo se han ido doblando, te das cuenta tú que el mundo tiene esa tendencia de ir llamando a lo malo bueno, ¿ya? De ir llamando a las cosas que son malas buenas. Hay países, por ejemplo, que la droga es legal. Eh, Hay, por ejemplo, con la marihuana. La marihuana es una hierba natural, alucinógena, que siempre se ha usado para volarse, como se dicen por ahí, para drogarse. Como es una droga natural, obviamente también sirve para ciertos enfermos de cáncer, para calmar los dolores. Y hay países incluso donde el uso de la marihuana en forma de medicina está completamente aprobado, e incluso salen en comprimidos, son unas pastillitas, ¿m? Que son drogas hechas de marihuana para calmar los dolores. Y salen más caras que la marihuana normal. Pero también hay ciertas personas que a veces no tienen el dinero como para comprar los fármacos, y compran la marihuana pura y la fuman para calmar los dolores. Entonces, esto es igual que la morfina, hermano. La cocaína y la morfina son drogas que vienen de plantas naturales, y son drogas fuertes, drogas que se usan para los dolores, para la gente, para calmar el sufrimiento, ¿te das cuenta? Pero no son para que tú te andes eh, eh, poniendo cosas y escapando del mundo así en forma mentirosa, porque por más que te drogues, los problemas van a estar esperándote cuando tú termines de drogarte, y van a estar los problemas, y van a estar más graves que cuando empezó tu, tu vuelo, como se podría decir. Entonces, siempre la gente va a encontrar la forma de poder cambiarle a lo malo y ponerlo algo, buscarle lo bueno. ¿Mm? Siempre van a encontrar la forma, porque como te digo, el maligno es sagaz, es inteligente, es rápido de mente. Entonces hemos hablado cómo se, hoy en día gente que dice ser cristiana, no estoy hablando de la gente del mundo siempre hace lo que quiere, cuando quiere y a la hora que quiere. Estoy hablando de gente que dice ser cristiana, gente que dice compartir la fe que nosotros tenemos con nuestro Señor, la gente que dice ser seguidora de Jesús, viejo. Eso es lo que a mí me
me llama la atención. No puedes tú ser seguidor de Jesucristo si no haces lo que Jesucristo dijo que había que hacer. Es tan simple como eso. El Señor Jesucristo lo dijo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? De nada te va a servir. Si no se trata de llamar a Jesús Señor, se trata de hacer lo que Él mandó que había que hacer. Tan simple como eso. Bueno, hermano, espero que este pequeño estudio sea de bendición para cada uno de ustedes.